Comencemos definiendo recursos hídricos o gestión de recursos hídricos y agua o gestión de agua, ¿no? Y quisiera traer a colación la analogía que hace mi amigo y mentor Axel Durojani, que dicen lo cual dice, si ustedes tienen un bosque, la gestión del bosque es análogo a la gestión del recurso hídrico. En cambio, el uso o la gestión de la madera del bosque, que son los usos del bosque, sería equivalente a la gestión del agua. Realmente nosotros tomamos agua, no tomamos recursos hídricos, ¿no es cierto? Pero es un término, recursos hídricos, que es mucho más completo, es mucho más exhaustivo, yo creo que esa es la palabra correcta. El recurso hídrico involucra todos los otros elementos que no son realmente solamente el agua. El recurso hídrico también implica la gestión de una cuenca, la gestión del suelo, cuestión del aire, ¿no? Los tres grandes elementos del medio ambiente. Y a la vez está ligado a los elementos del desarrollo sostenible, ¿no? O sea, el recurso hídrico también está ligado a la parte social, la parte económica y la parte ambiental, naturalmente. Con respecto a planeamiento y desarrollo, creo que lo más importante es que el gran objetivo es el desarrollo. Siempre va a ser el desarrollo. Y el recurso hídrico es un elemento, y su gestión es un elemento de este desarrollo. Y yo digo siempre que el recurso hídrico pues no es ese ángulo en el ápice superior de un triángulo, es más bien el centro del círculo, ¿no? Que está relacionado con otros temas como es salud, por ejemplo, un elemento importantísimo. Realmente este es un tema que me apasiona mucho y es una de las ligaciones más fuertes que tiene el recurso hídrico y el agua misma con el tema de salud. En el Perú, por ejemplo, estudios en la década pasada, que yo no creo que hayan cambiado mucho, indicaban que una gran cantidad de los casos de cáncer en el Perú están relacionados al cáncer al estómago. Es más, no los casos de cáncer reportados, que son en otros números en otras partes de nuestros cuerpos, pero sí el más letal. Y la razón fundamental, y esto es información de la Organización Mundial de la Salud y otros lugares que han hecho investigación al caso, esto se debe a que hay una bacteria que eventualmente se aloja en la parte estomacal, produce cáncer y produce las fatalidades que nosotros sabemos. Esa bacteria aparece justamente por tomar aguas contaminadas. Esa es una bacteria de aguas contaminadas, generalmente productos de aguas no tratadas de uso doméstico. En otras palabras, desagües enviados a los ríos, a los cuerpos de agua no tratados. Ese es un ejemplo claro del tremendo impacto social y económico, obviamente, que tiene el no tratar estas aguas. Entonces, ¿por qué es importante cerrar ese grupo? Es importante tener, obviamente, el abastecimiento de agua poblacional. Importante tener desagües que recolecten y lleven esas aguas a plantas de tratamiento, a sistemas de tratamiento, donde sean propiamente tratadas, para luego ser usadas para otros usos, humanos y no humanos. También los sólidos que se generan de esas plantas de tratamiento, que son muchos e importantes, pueden tener usos benéficos. O sea, tenemos que siempre buscar cerrar ese loop, el gran círculo de la economía circular, que yo le llamo desarrollo circular, más que economía circular, ¿no? El recurso hídrico cumple una función fundamental. ¿No? Esta es una pregunta complicada, porque Perú es un país muy diverso. Si tú ves, por ejemplo, simplemente con ver los números
de caudales o precipitaciones dicen que el Perú sobra agua. Efectivamente, si tomamos el total del país, hay agua en demasía. Pero el agua no solamente es cantidad, sino calidad. Es también agua en un espacio, agua en un tiempo. Número uno, la inmensa cantidad de agua que nosotros sabemos que existe en el Perú se va a la cuenca del Atlántico, donde está la menor parte de la población, tal vez 6 a 8%. Y donde está la población mayor, en donde hay mayor actividad económica, es en el lado más seco. Realmente un desierto. Pero dentro de ese desierto también hay cambios. Porque mira, los ríos, que son una indicación obviamente de precipitación que ocurre aguas arriba, traen agua 2 meses, 1 mes, 3 meses. Si uno analiza una cuenca, por ejemplo, y dice esa cuenca tiene 500 milímetros de precipitación al año. Sí, pero tiene 500 milímetros, pero 400 vienen en 2 meses o 1 mes. Ese es muy diferente. O sea, el promedio para nosotros no es el todo. Tenemos que mostrar lo que nosotros llamamos la desviación estándar. O sea, ¿cuál es la desviación de ese promedio? Y en el Perú es así. Tenemos en las zonas muy secas, tenemos zonas de avenida, que son los veranos generalmente, ¿no? En los cuales esos ríos que son irregulares, que están secos, que uno puede pasar con un vehículo sin necesidad de un puente a través del cauce, durante esos 2 meses se vuelven muy caudalosos. Entonces, el tiempo y el espacio es importante. Ese es número uno. Con respecto a calidad, las aguas del Perú han sido hartamente degradadas a través de muchos años, ¿no? Por desorden territorial, ese es un gran ejemplo, por actividades ilegales. Tenemos minería ilegal que está devastando zonas importantísimas, de zonas que son incluyendo zonas protegidas, ¿no? En el oriente del país. Zonas que están siendo impactadas diariamente por basura, por despojos, por residuos sólidos. Incluyendo también tenemos contaminación que llega al Perú importada. Así como el Perú exporta, también importa. Por ejemplo, miren, en la cuenca del Puyango-Tumbes. Puyango, que es la parte alta que está en el país del Ecuador, en donde la minería ilegal, que dicho sea de paso, no es una minería ilegal del río, pero ven al río como una cloaca. O sea, ellos hacen sus operaciones fuera del cauce, pero le inyectan al cauce. Y obviamente metales pesados, lo que ustedes pueden imaginar, llega a la parte de la cuenca del Perú, que está compartida con el Ecuador, que es la cuenca del Tumbes, del río Tumbes, totalmente contaminada. ¿Te imaginas esos niveles de contaminación, muchos de ellos metales pesados, productos usados en la minería ilegal, que tendrán efectos por miles de años en todo tipo de la cadena ecológica, y obviamente son desastres ambientales por todo punto de vista. Hemos por años tratado de elevar esa cultura que respete y que proteja y conserve al recurso hídrico. Alguien me preguntó, interesante, un jueves minero, me preguntaron acerca de nuestros humedales y bofedales. Me dijeron, ¿qué debemos hacer para proteger nuestros humedales? Mi respuesta fue, tenemos que protegerlos porque ellos nos protegen a nosotros. Ellos limpian esas aguas para que nosotros las tengamos más limpias. Hay otros elementos que también limpian, naturalmente, pero esa es una forma muy apropiada de usar esos pulmones, sean naturales o hechos por los humanos, que nos permiten tener un agua de mejor calidad. El agua en el Perú, el recurso hídrico en general, está en un punto crítico, definitivamente. Y estos planes, y me da gusto que todas estas regiones y el gobierno piensen que el recurso hídrico es un elemento fundamental en el desarrollo de los pueblos, realmente. No podemos obviarlo. El caso, Mónica, de
de la enlosada, que es la planta de tratamiento de aguas servidas en la ciudad de Arequipa. Es un caso galardonado internacionalmente y tal vez uno de los mejores casos de participación público-privada, en la que realmente todos podemos ganar, incluyendo el recurso agua, recurso hídrico, ¿no? Incluyendo el recurso. Son aguas que causaban un tremendo daño ambiental en el río Chili, además que irrigaban cultivos de pan llevar en las lindas tierras de Arequipa. O sea, un problema ambiental eminente y de salud eminente. Con la planta, parte de estas aguas son usadas para el que las limpia, que es la empresa minera, Cerro Verde, y el resto se envía al río Chili y es usado para otros usos. Y mira, hay una foto fantástica realmente que muestra el antes y el después. Y vemos unos patitos ahí andando felices, saliendo de la planta misma, ¿no? Obviamente, ¿no? Se ha restaurado ese sistema. Ese es un sistema que nosotros lo hemos estudiado bien, y yo lo conozco hace muchos años, que se debe replicar. Tal vez obviamente no íntegramente, pero porque todos son casos diferentes, lo hemos discutido unos minutos antes. En el caso de Poderosa, Poderosa ha venido trabajando en Patas. Es una mina diferente, el resto es una mediana, de mediano tamaño, no es una gran la mega minas que conocemos, pero ellos, y además es subterránea, ellos han venido trabajando con las comunidades aledañas. Y ellos han hecho un trabajo con una asociación que ellos mismos han ayudado a formar, que es la Asociación Patas. Pero ellos no les han dado el pescado, como decimos, les han enseñado a pescar. Y ellos me refiero a las comunidades, tienen empresas de agua, prestadoras de servicios de agua y saneamiento, exitosas. A tal punto que ellos tienen la propiedad, asumen la propiedad de esos activos. Muchas de las empresas, la inmensa mayoría de las empresas prestadoras de servicios de agua en el país están totalmente quebradas financieramente, por diferentes motivos, ¿no? Incluyendo incompetencia, corrupción, etc. ¿no? Y por supuesto que la gente tampoco paga. Es un círculo vicioso, ¿no? No te dan un buen servicio, tú no quieres pagar, ¿no? Entonces, pero ¿cómo vas a arreglar el servicio si no te pagan? Es el huevo o la gallina. En este caso, ellos, antes que las autoridades consideren estas empresas como empresas formales, porque eran formales, pero no formalizadas por las superintendencias respectivas, ya eran totalmente financieramente viables. Ellos cobran por el agua, tienen una cultura, usan métodos tal vez un poco sui generis, pero están avanzando a niveles que cuánto quisieran las grandes megaciudades del país tener. Lo felicito. Ha sido un esfuerzo multiactor. Yo creo que esa es la palabra clave en la gestión de recurso hídrico. Multiactor. No podemos los técnicos, que a veces nadie nos escucha, ni mucho menos nos entiende, hablar de ciertos tratamientos especializados, etcétera, si no tenemos una sociedad civil que apoye, una academia que nos da las pautas para algo que nos faltó, algo que tenemos que adaptar, y obviamente un gobierno que también nos apoye en ese sentido. El grupo de RIMAY que hemos tenido, teníamos en iguales partes estos representantes. Y creo que tuvimos conversaciones siempre alturadas, jamás discrepantes. Claro, algunos dirán, bueno, ustedes todos son técnicos, están de acuerdo, jamás se van a poner a discutir que por qué la ley de la gravedad o la ley del caudal, etc. Por supuesto, eso ya se acordó y se selló hace 1000 años, 700 años, ya no hay por qué traerlo realmente a hacer más discusiones el caso, ¿no? Pero ciertamente esas conversaciones en este grupo nos llevó a todos estar de acuerdo de que si no trabajamos los 4 estamentos juntos, no vamos a llegar jamás, tal vez, a donde queremos llegar. Yo creo que muchas de estas
estos estudios de casos que hemos tenido pueden ser replicables a otras realidades haciéndoles los ajustes del caso. Entonces, ¿qué hemos creado y estamos trabajando en este momento? Es tener las herramientas, ¿no? En inglés se dice toolbox. Entonces, estas herramientas nos ayudan a modificar esos modelos. Entonces, digamos, por ejemplo, que tú tienes un vehículo, tienes un motor de un vehículo, ¿no? De un Ferrari, y tú lo quieres poner a una combi, ¿cierto? Entonces, no es pues fácil hacerlo. Estoy poniendo un ejemplo grosero, obviamente, pero con esas herramientas te pueden ayudar a hacer esa adaptación. Acordámonos que no solamente la replicabilidad es importante, sino obviamente esa adaptabilidad. Pero también hay otro tema importante que es la escalabilidad, ¿no? Algo que he aprendido en mis años de trabajo en recursos hídricos es que nosotros tenemos que pensar en esa forma modular de hacerlo. O sea, si vamos a hacer un puente de 2 vías, pero en 20 años vamos a tener 4 vías, tal vez no es justo, no es apropiado ponerle las 4 vías ahora, pero tenemos que dejarle como que el espacio para esas 2 vías adicionales en el futuro. En muchos de los países desarrollados, crece la población, entonces es como si pusieras un Lego, como si pusieras una cosita más, lo pones ahí, lo añades, no necesitas construir otra planta, simplemente la añades, está ya diseñado para hacer esa escalabilidad. La replicabilidad es posible, hay obviamente condiciones, pero mira, no solamente es la parte técnica misma, que si vamos a usar un desarenador de este tipo, o un sedimentador de este tipo, sino los contratos que se hicieron con la empresa privada, el gobierno, la sociedad civil, apoyados por la academia. Esos contratos que se suscriben entre diferentes partes también pueden ser replicables y pueden haber lecciones aprendidas. Eso se hizo hace 20 años, 10 años, la ley ha cambiado, podemos añadirle algo aquí. Eso es lo que nosotros queremos tener estamos trabajando en nuestro grupo técnico, de tal forma que sea un repositorio de todos esos instrumentos para poder no reinventar la rueda. No queremos reinventar la rueda. A veces no tenemos rueda, por supuesto. Entonces tenemos que comenzar y hacer la rueda, ¿no es cierto? Pero apenas lo tengamos, así sea cuadrada, hay la oportunidad de hacerla más redondita, ¿no? Y usarla para otros casos. Es definitivamente un gran elemento, número uno. Y número dos, yo creo que debemos darle una gran preponderancia a lo que nosotros le llamamos la infraestructura verde, que es un término general que involucra también la infraestructura basada en la naturaleza. La naturaleza es muy sabia y se recupera, ayuda a recuperarse, limpia. El caso de los humedales es muy propio, ¿no? El uso ahora que se habla mucho de las amunas, por ejemplo, ¿no? Algo que tiene que ver con nuestra sabiduría ancestral. Los Chavín de Huanta eran unos grandes hidráulicos y pusieron cavernas subterráneas de agua, o sea, a la Venecia, ¿no? Pero lo hicieron hace 3.000 años. ¿Sí? Hace 3.000 años. Esa sabiduría ancestral es innovadora, pero no podemos pasar 3.000 años más sin usar esa sabiduría. Usémosla hoy. Los antiguos peruanos, y mucho antes de los pre-incas inclusive, eran grandes aficionados a gestionar el agua, realmente, usando técnicas verdes, incluyendo, por ejemplo, captura de agua en la zona de lomas, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que usar, aunque les parezca mentira, esas innovaciones de hace miles de años nos pueden servir para el futuro. Son también técnicas innovadoras que se han dejado de usar desafortunadamente por diversos motivos. En fin, yo creo que hay mucho por aprender y fue en nuestro grupo técnico también un propósito usar, analizar, entender, evaluar esas técnicas ancestrales que abundan en el Perú, dicho sea de paso.
esto lo vamos a hacer va a ser de uso público. No solamente para aquellos que conocen o están interesados en los temas muy técnicos. Por ejemplo, durante los 17 estudios de casos que analizamos, 17 estudios de casos con mejores prácticas, elaboramos 17 infografías. Cada infografía es una página. Si tú u otra persona que tiene interés o no tiene el tiempo, el conocimiento de ver qué pasó, por ejemplo, con un proyecto X, por decirles el ejemplo de la desalinización de Nexa, no necesitan leerse las 5.000 páginas del informe. Ven solamente un solo gráfico que está hecho en una página. Y estoy seguro que les va a dar una buena información, una idea de cuál fue el objetivo y qué se aprendió y cuáles fueron los resultados. O sea, de esos niveles también son importantes, porque muchos de estos tomadores de decisiones están a nivel político, están a otro nivel, y no necesitan saber esos detalles, ¿no? Pero sí necesitan saber cuáles fueron los resultados, cuáles fueron los retos. Eso es muy importante porque tiene implicancias en el planeamiento territorial. Así que definitivamente, ese es un trabajo que nos va a costar tiempo. Hemos decidido tener una alianza con el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, que es una institución que yo la considero un think tank en el Perú, no un think tank, un centro de pensamiento, un centro de reflexión, como dice Víctor Govitz, su presidente, en el video que hemos elaborado. Y nos sentimos bien ahí, porque no existe un bias, no existe un sesgo, no tenemos un sesgo de un lado o por otro. Nosotros queremos hacer simplemente, todo esto queremos mejorarlo en alguna forma. Tal vez un poquito, pero queremos mejorar. Y vemos que teniendo una alianza con el instituto, nos cae súper bien. Número uno. Y número dos, que tenemos también el centro de innovación, el hub de innovación minera, que es residente en el instituto. De los 3 grandes elementos que tiene el hub, uno de ellos es gestión de recursos hídricos. El otro es gestión ambiental, dicho sea de paso, que también somos primos hermanos. El otro está más relacionado a la parte de producción. Pero mire, de los 3 elementos, 2 son nuestros. Digo nuestros porque estamos en el mundo ambiental y de la gestión de recursos hídricos. Entonces, teniendo esa relación en casa con esa institución como es el hub, nos sentimos mucho mejor todavía. Y teniendo obviamente su gerente general es amiga nuestra, gran disposición, gran apertura. Yo creo que juntos podemos hacer todo esto mucho mejor y salir de esta crisis más rápido y salir de otras crisis que se nos han quedado en el closet. Porque habían otras crisis, ¿no? De salud, etcétera, retos tremendos que existen, que se han tenido que dejar como en la parte de atrás para atender la crisis más inminente. Pero también tenemos que encargarnos de esto. Así que yo creo que hay un futuro que se ve más promisorio, pero nuevamente, si no tenemos un grupo multiactor que respete, que colabore, que contribuya, que actúe, va a ser bien difícil. Pero lo tenemos. Existen planes, hay países que están haciendo esfuerzos, otros que dicen que van a hacer esfuerzos, ¿no? El Perú está bien claro y definido qué tiene que hacer, está avanzando en cierta forma. Obviamente la pandemia ha ocasionado una serie de distorsiones, pero definitivamente el impacto del cambio climático al recurso hídrico es monumental. Arranquemos por lo siguiente, ¿no? Los grandes reservorios que tenemos nosotros aquí en los Andes se llaman glaciares. El 50% de los glaciares, esto reportado por la ANA el año pasado, 2020, perdón, 50% ha desaparecido en los últimos 50 años. Eso no quiere decir que el 50% restante va a desaparecer en los 50 restantes, puede ser mucho menos, porque se sigue calentando la Tierra. Tenemos un permafrost en los polos que está congelado y se está descongelando. Es materia orgánica pura que va a originar
obviamente cantidad de emisiones de metano, etcétera, etcétera. Entonces, ese es algo real y tenemos nosotros que tomar medidas. Por ejemplo, las plantas hidroeléctricas, justo estaba conversando con un experto hace pocos días, ¿no? Las plantas hidroeléctricas usan análisis hidrológicos que no se van a poder predecir con la facilidad que lo hacíamos antes. Antes, lo pasado era importante para predecir el futuro. Bueno, eso ya cambió. Ya hay indicadores muy fuertes. En Huaraz, por ejemplo, estuvimos hace poco conversando con especialistas, ¿no? Estas lagunas que han aparecido y que se están incrementando en volumen masivamente. Claro, es que esas aguas de los glaciares se están derritiendo, ¿no? Entonces, eso está ocasionando una serie de problemas, pero también a la vez oportunidades. Es muy serio, se tiene que definitivamente rediseñar. La ingeniería se tiene que hacer, vale la redundancia, tiene que hacerse una reingeniería para la ingeniería. Los puentes ya no pueden ser del largo que estamos acostumbrados, tiene que cambiar esto. Entonces, este es algo muy importante. El comportamiento del cambio climático se está moviendo de una forma también media errática. En el último informe que salió de la ICCP hace unos días, unas semanas, mostraba que en los últimos años, 5 años, 3 años, muchos de estos elementos no se han comportado con la gravedad como se había pensado. Han sido mucho más graves, mucho más agudos. Eso repercute en recursos hídricos. Pero también van a haber oportunidades, Mónica. No solamente van a haber desafíos. Tenemos que hacer ese rediseño, tenemos que tener esa conversación y obviamente, para cerrar, tiene que ser parte de ese plan de desarrollo. El cambio climático es tan presente como cualquier otro elemento del plan. Se tiene que incluir.